número 14. Repito, es el libro de Génesis, capítulo número 14, y vamos a leer a partir del verso número 18. Por supuesto, cuando ustedes lo tengan, me da un fuerte amén. Génesis 14, 18. Leemos la palabra del Señor a partir del verso 18 y dice de la siguiente manera: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Dios. Ahora sí, mis amados hermanos, podemos tomar nuestros asientos. De acuerdo, hermanos, a la secuencia que se lleva, y teniendo el conocimiento de que los días viernes nosotros estudiamos doctrina, y siguiendo la secuencia, hermanos, la doctrina que vamos a estudiar el día de hoy es la doctrina del diezmo. Amén. Es la doctrina del diezmo. Y este tema en sí, hermanos, cuando nosotros lo analizamos o lo estudiamos, debemos desde ya deshacernos de algunos presupuestos al acercarnos al tema que tenemos. De alguna manera debemos reconocer que es normal de aquellos que no tienen al Señor en su corazón o de los no creyentes polemizar el tema del diezmo. Y usted y yo, que nos relacionamos con personas que no son creyentes, no podemos negar que el diezmo es una de las enseñanzas que se ha polemizado, no porque el tema en sí sea polémico. Realmente, hermanos, la palabra de Dios habla más de dinero de lo que nosotros creemos, pero la gente polemiza el tema y muchos argumentos surgen sobre él. Por ejemplo, que el diezmo es la estrategia de las iglesias para robarle a las personas, que el diezmo es la estrategia que tienen las iglesias para hacer millonarios a sus pastores o para estafar, y eso es el pensamiento que tienen los no creyentes. Y esos argumentos no deberían sonar tan extraños para nosotros, porque los escuchamos seguido. Y hoy con las redes sociales, hermanos, usted puede ver comentarios de todo tipo de personas, y las expresiones de aquellos que todavía no conocen al Señor son esas. El tema del diezmo resulta polémico, pero de alguna manera nosotros debemos entender que las personas llegan a comprender estos temas hasta que llegan a recibir al Señor en su corazón, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ocurre algo fruto del arrepentimiento, y es que cambia nuestra manera de pensar acerca de las cosas de Dios, nuestra manera de sentir también, y por supuesto, con la coherencia, nuestra manera de actuar. Muchos acá, a lo mejor, temas espirituales o temas de enseñanza como este, antes de conocer al Señor les resultaban chocantes. Pero hay una realidad, es que cuando el Cristo viene al corazón del hombre, Él cambia todo, hermano. Y cambiando todo, cambia nuestra manera de pensar de aquellas verdades, hermanos, básicas del Evangelio y de Dios. Pero eso de alguna manera, hermanos, debemos quizás no aprobarlo. Más que todo sería entender que un no creyente tenga esos comentarios.
El detalle, hermanos, es que también hay creyentes que tienen muchas dudas y hacen muchos comentarios acerca del tema del diezmo. Creyentes, es decir, si bien es cierto, de alguna manera podemos reconocer que aquellos que no conocen al Señor hagan comentarios de doctrinas como esta, no podemos tampoco negar que hay creyentes que también polemizan el tema del diezmo. Y generalmente, hermanos, esto se hace por desconocimiento de la doctrina y por falta de conocimiento y lectura de la palabra de Dios. Sin embargo, nuestro propósito al estudiar el tema esta noche es poder ir solventando estas dudas que surgen aún dentro de los creyentes, porque si bien es cierto, una buena parte de creyentes polemiza el tema por solo polemizar, hay una buena parte de creyentes que quieren aprender de la palabra de Dios y que desean aprender acerca del tema como lo es el diezmo. Y para eso estamos aquí, hermanos, todos, para aprender. Amén. Así que lo primero que debemos preguntarnos, hermanos, es ¿en qué consiste en sí el diezmo? ¿En qué consiste el diezmo realmente? Bueno, el diezmo consiste en devolver a Dios el 10% de los ingresos que Él mismo nos permite. Ese es el concepto. El diezmo consiste en devolverle a Dios el 10% de lo que Él mismo nos da. Aquí comenzamos, hermanos, ya con este concepto, que podría parecer breve, pero es muy completo, a solventar algunas interrogantes que las personas y aún dentro de la iglesia muchos creyentes tienen. Primero, muchos al escuchar el tema del diezmo, lo primero que hacen es negar esta enseñanza y dicen de alguna manera, y no podemos decirle de otra manera, porque si en algún momento, si todos como hijos de Dios creyentes tuviéramos en cuenta esta enseñanza, entonces todos diezmáramos, hermano. Pero el resultado dista un poco de esa declaración. Entonces, hay una palabra clave en el concepto que acabo de mencionarles y que les repetí en 2 ocasiones, que consistía en devolver. Fíjense, ahí hay una clave importante. Consiste el diezmo en devolver el 10%. ¿Qué entendemos por devolver? ¿Qué palabra podríamos relacionar con devolver? Regresar puede ser una, ¿no? Entonces podríamos también decir que el diezmo consiste en regresarle a Dios el 10% de todo lo que Él nos da. Y aquí, hermanos, como yo les decía, se solventa una de las tantas interrogantes, porque las personas dicen: ¿por qué tengo que dar algo que yo me he ganado? ¿Por qué tengo que dar algo que me ha costado? Solo yo conozco cuáles son mis gastos, solo yo conozco en qué tengo que invertir. ¿Por qué tengo que dar algo que me ha costado a mí? ¿Por qué? Y no se entiende eso. Muchas personas no lo comprenden y dicen: ¿por qué yo tengo que dar algo que es mío? A Dios ya le doy mi alabanza, a mí ya le doy mi ofrenda de palmas, ya le doy muchas otras cosas, pero cuando es de los bienes, tranquilo, mejor no hablemos de eso, y porque eso me ha costado. Hay un problema en esa declaración. Por eso es que la palabra devolver o regresar es importante. Fíjese, y por eso yo lo mencionaba. Devolver o regresar consiste en darle algo a alguien, darle algo al dueño original. Cuando usted presta algo, que en nuestra cultura es bien común, nosotros podemos ir a prestar cualquier cosa al vecino, qué sé yo, una escalera, no sé, cualquier objeto que podamos prestarle a un vecino. Sabemos que después de utilizarlo, el objeto, tenemos que regresarlo.
Claro que dista mucho de lo que pasa a veces, ¿no? ¿A cuántos no les han regresado algo? Eso es lo que ocurre a veces, pero ¿por qué se lo regresamos? ¿Por qué si no le decimos, mire vecino, présteme tal cosa? ¿Por qué no me quedo con eso? A ver, ¿por qué no me quedo con eso que presté? Porque no es, porque el dueño es otra persona. Y ahí partimos del concepto básico del diezmo. No se trata, hermanos, de darle a Dios algo que nos ha costado a nosotros. Se trata de darle o de regresarle a Dios una parte de todo lo que Él nos da. De una palabra, fíjese, acabamos de ver este análisis. Se trata de regresar, por eso el diezmo consiste, y deberíamos de aprenderlo de memoria, en devolver a Dios el 10% de todo lo que Él nos da. Entonces esa declaración de que ¿para qué voy a dar algo si a mí me ha costado? Conlleva otras preguntas. Y es que a nosotros como seres humanos rápido se nos olvida quién es nuestro proveedor. Olvidamos con mucha facilidad que el trabajo que tenemos es por pura gracia y misericordia de Dios. Que la casa donde vivimos Dios la ha dado. Que los alimentos, que todo lo que llevamos a un puesto, todo eso es la manifestación de la divina gracia de Dios, que siempre a sus hijos los cuida, les da todo lo que necesitan. De esa idea parte el regresarle a Dios el 10% de todo lo que Él nos da. No le estamos regresando, no le estamos dando algo que nosotros nos hayamos ganado con nuestro esfuerzo. Sí, si bien es cierto, hay un esfuerzo en el trabajo, hay un esfuerzo en las labores. Hermanos, todo lo que tenemos es por misericordia y es por gracia de Dios. Absolutamente todo. No es por nuestra astucia, no es porque nosotros somos superestrellas académicas y solamente porque nos ha costado sacar una licenciatura, un doctorado. Podemos nosotros como creyentes, por supuesto, declarar que nos ha costado a nosotros. Hermanos, si en la misericordia de Dios está, Él nos da un trabajo, pero también lo puede quitar. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Se nos olvida ser agradecidos con Dios. ¿Y cuántos testimonios hemos visto de personas que han estado clamando de rodillas por un automóvil, por ejemplo, pero una vez lo reciben? Señor, yo te pido ese microbús, pero te lo pido para llevar a todos mis hermanos a la iglesia. Pero una vez ese microbús sale de agencia, un ejemplo, ya no volvió el hermano. Claro, ¿verdad? No podemos juzgar y decir que todos los casos son iguales. Pero la verdad es que a veces, hermanos, nosotros no somos agradecidos con Dios. Se nos olvida que todo lo que tenemos es por su misericordia y por su amor. A veces nosotros, hermanos, nos atrevemos y decimos, pero mire, si Dios tiene misericordia, solo frijoles todos los días, pues por ellos hay que dar gracias. Mire, hermano, pero si Dios me amara, ¿por qué no nos permite tal cosa o no nos ha dado tal cosa? Es porque no ha sido su voluntad. Pero no podemos decir que Dios no nos da nada. No podemos decir eso, porque realmente es Dios quien nos provee todo lo que nosotros tenemos. Y de ahí parte del verso que leímos, porque todo parte, o todo el contexto base del verso que leímos al inicio de Abraham y Lot, es que por pleitos de las tierras, Abraham y Lot se terminan separando. Lot termina escogiendo las tierras del oriente, donde ya hay algunos reyes o gobernadores establecidos. Entonces la palabra de Dios al inicio del capítulo 14 nos habla de un grupo de 4 reyes que se levantan a hacer guerra a esta área de oriente. Y para no hacer largo, hermanos, todo lo que aquí ocurre, estos 4 reyes, que a la cabeza de ellos va el rey Kedorlaomer,
Kedorlaomer, van arrasando con todo, de tal manera que van conquistando todo a su paso y van haciéndose de botín, del botín de las tierras que van conquistando, que van dominando. Y en una de esas, Lot es capturado. Lot es capturado. Uno de los hombres que escapa de semejante guerra, de la batalla, le va a decir a Abraham que Lot ha sido capturado. Entonces la palabra de Dios nos dice también que cuando Abraham se da cuenta, él prepara 318 hombres y con estos va a buscar a todos estos, a este grupo del ejército de estos 4 reyes. Pero Dios le da la victoria a Abraham, dice la palabra de Dios. De tal manera que no solo los derrota, sino que recupera todo el botín que había sido saqueado, robado por estos reyes. Cuando él regresa de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, sale el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces aparece la figura de Melquisedec, a quien Abraham, por agradecimiento, le da a él la 10ª parte, el 10% de lo que él había recuperado del botín. Esa es la acción de Abraham. Pero fíjese, a estos 5 reyes, o a estos 4 reyes, los 5 de Occidente que se habían puesto a pelear con ellos, no habían podido con ellos. No habían podido ni siquiera detenerlos. Pero a Abraham Dios le había dado la victoria con 318 hombres. Tenía motivos por qué agradecerle a Dios. Y por eso cuando regresa se encuentra con Melquisedec, que dice la palabra de Dios que es sacerdote del Dios Altísimo. Más adelante vamos a encontrar en Hebreos toda una interpretación del personaje de Melquisedec. Y de hecho, hermanos, para muchos biblistas, investigadores, este personaje en el contexto del Antiguo Testamento no se puede afirmar de certeza de dónde sale, de dónde viene. Claro, la Biblia nos aclara ya en el Nuevo Testamento que este sacerdote no tiene descendencia, dice la palabra de Dios. Pero eso va a ser más adelante. El punto es que el motivo para entregar los diezmos de lo que había recuperado Abraham fue agradecimiento. Y esa es la primera base que nosotros debemos tener, porque si bien es cierto, nosotros le regresamos a Dios el 10% de todo lo que Él nos da, muchos pueden preguntarse, pero ¿por qué Dios me pide lo que Él mismo me da? Si lo que se da ya no se pide. Fíjese nuestro pensamiento. ¿Por qué? Bueno, es que no es algo que se esté imponiendo a la fuerza, hermanos. Aquí hay un principio, el principio del agradecimiento. Claro, nosotros en nuestros contextos culturales el agradecimiento lo limitamos a la pronunciación de algunas palabras como gracias y ya. Pero realmente desde el Antiguo Testamento hay acciones que culturalmente son mucho más profundas, y una de ellas es el agradecimiento, porque el agradecimiento implica acción con aquella persona con la que yo me siento agradecido. Por eso le digo, nosotros en nuestro contexto, hermanos, pensamos con un gracias y ya, hasta ahí llega nuestro agradecimiento, cuando debería ser, hermanos, que aquellas personas que nos dan algo, que nos permiten un favor, nuestro agradecimiento sincero debería inclinarse también a que en cuanto yo tenga la oportunidad de agradecerle a una persona con acciones, yo debo hacerlo, hermanos. Ese es el agradecimiento. Entonces, Abraham en agradecimiento entrega al Señor o a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, el 10% de lo que él había recuperado del botín tras la batalla que nosotros leímos. Ahora bien, también el diezmo se fue convirtiendo poco a poco en una norma desde antes de la ley de Moisés, porque cuando hablamos de Abraham debemos entender algo. A veces nosotros, hermanos, cometemos algunos errores y anacronías
y hablamos de Abraham como un judío, pero realmente, hermanos, el judaísmo se va a configurar hasta después del destierro, precisamente con la época persa. Antes hay un proceso en el que la religión de Israel va evolucionando y va tomando la forma que finalmente va a adquirir el judaísmo en el Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, cuando hablamos del tiempo de los patriarcas, el nombre que se le da a la religión en ese tiempo es la religión de los padres. Es hasta en el Éxodo con Moisés, cuando Dios se ha revelado a su pueblo, que comienza otra etapa de la religión de Israel, a la que común conocemos como el yavismo primitivo. Este va a tener una serie de cambios cuando viene la monarquía, y así, hermanos, durante el exilio hasta después del exilio babilónico es cuando ya se puede hablar realmente de un judaísmo como tal. Pero fíjense, entonces hablamos que el principio del diezmo está vigente aún antes de la ley de Moisés, pero también nosotros encontramos en la Biblia que se establece como norma que agradece la mediación sacerdotal. Acompáñenme con su Biblia al libro de Números, capítulo número 18. Números, capítulo número 18. Verso 21. Fíjese, ya vimos cómo Abraham, que no podemos catalogarlo dentro de la ley de Moisés porque sería un anacronismo, entregaba los diezmos, era agradecido. Pero ahora vamos a ver, ya durante el tiempo en el que la ley ya se había establecido como tal, la ley de Moisés me refiero. Número 18:21 dice la palabra de Dios: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Para comprender por qué razón se entregaban diezmos a los sacerdotes, hay que entender de fondo cuál era la función de los sacerdotes. Función que fue evolucionando con el tiempo, porque cuando se establece el sacerdocio levítico, el sacerdote va a adoptar una serie de funciones, entre las cuales se encuentran algunas principales. Una de ellas son los sacrificios. Otra labor importante en el sacerdocio establecido como tal en Israel es la mediación que realiza el sacerdote entre los hombres y Dios. Mediación en muchos sentidos que podríamos estudiar a detalle, pero nos llevaríamos mucho tiempo para hacerlo. Pero otra de las funciones que los sacerdotes tenían era enseñar la ley. Y así es, hermanos, a través de la sociología también entendemos que otra función sacerdotal era tomar decisiones jurídicas en el pueblo, en la comunidad. Pero sin duda, si tenemos que resumir la función sacerdotal, esta se resume en la mediación. ¿Qué significa mediación? Es que el sacerdote es el medio por el cual Dios se revela al pueblo y el pueblo puede acercarse a Dios. Entonces se establece el diezmo por esa función que los sacerdotes realizan, que es una función digna, hermano. Que a pesar de que nosotros encontramos en la Escritura algunos ejemplos malos de sacerdotes, pero en sí la función del sacerdocio es una función digna, porque son los mediadores entre los hombres y Dios. ¿Estamos claros, hermanos, con eso? Entonces, con Abraham nosotros observamos que el diezmo se entrega por un profundo agradecimiento. Avanzando el tiempo y avanzando la religión de Israel, encontramos ya la ley de Moisés, en donde vemos que el diezmo es entregado a los sacerdotes por su función.
¿Cuál es la principal función de los sacerdotes, hermanos? Si tenemos que resumirla, la mediación que ellos hacían. Entre lo que más se reconoce en este tema de la mediación son precisamente los sacrificios que los sacerdotes hacían por una serie de cosas. Pero ahí tenemos que preguntarnos algo, y muchas afirmaciones hay de personas que dicen, bueno, si es cierto, en el Antiguo Testamento se menciona el diezmo. Con Abraham, ya lo vimos en el libro de Números, pero esto no quiere decir que en el Nuevo Testamento esté vigente, porque la ley de Moisés ya pasó, fue abolida, y con la ley de Moisés también se quedaron esos antiguos preceptos como lo son el diezmo. Alto ahí, hermanos, ahí tenemos que nosotros ver, quien afirma tal cosa es porque no ha estudiado en el Nuevo Testamento aquellos pasajes donde la enseñanza del diezmo está presente. Uno de ellos vamos a buscar en la palabra de Dios, ya vamos al Nuevo Testamento. Y esto es para poder de alguna manera refutar esa idea de que el diezmo murió, o la enseñanza del diezmo murió con el antiguo pacto, como le llamamos a veces, o con la ley de Moisés. Pero aquí vamos a ver que no es así. Vamos a buscar en Mateo capítulo 23. Verso 23. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Mateo 23, 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hasta ahí lo dejamos. Yo le pregunto, tras una lectura como la que acabamos de hacer, que es una lectura un tanto parcial porque no estamos metiéndonos a estudiar a profundidad el tema, pero le pregunto algo: ¿será que en este pasaje podemos decir que Jesús está invalidando el diezmo? ¿Podemos decir eso? No. ¿Qué es lo que invalida? ¿Qué es lo que señala Jesús? ¿Señala el diezmo en sí? Lo que señala es la aptitud de aquellos que lo entregan, porque esa es una verdad en la que tenemos que tener equilibrio. Porque los fariseos, hermanos, así como las personas que señala Jesús, escribas y fariseos, se habían enfocado nada más en el ritualismo judío, en donde para que un judío fuera considerado piadoso debía cumplir tres principales principios, entre ellos la oración, el ayuno y los diezmos y limosnas. Entonces ya no lo hacían por agradecimiento, sino simplemente por buscar reconocimiento. Y eso es una de las cosas que debemos aprender. No es con esa intención que uno diezma, hermanos, para que alguien nos reconozca algo. Si usted lo hace porque deberíamos hacerlo, hay que hacerlo con Dios, que Dios lo sepa. No tiene por qué andarle comentando a nadie, hermanos. Es algo que es entre nosotros y Dios. Ahora bien, lo que señala Jesús no es el diezmo en sí. Lo que Jesús condena, lo que Jesús señala, es la aptitud de aquellos que lo entregan. Y eso se extiende hasta nuestros días, porque nosotros debemos ser coherentes con lo que creemos y lo que decimos y lo que actuamos, hermanos. Nosotros podemos cumplir con una serie de preceptos, pero si en nuestro corazón hay maldad, hay malicia, todo eso es inválido delante de Dios. Por eso Dios dice: entregan los diezmos, sí, pero se olvidan de la justicia. Entonces, en este pasaje, que es un pasaje sumamente interesante, no podemos decir que Jesús esté invalidando la acción de diezmar. Al contrario, lo que invalida a Jesús es la aptitud de las personas o de los escribas y fariseos, que lo hacen hipócritamente. Pero se fija,
Ya vimos un pasaje en el que aparece el diezmar. Es decir, que hasta ese momento el principio, la enseñanza del diezmo se había mantenido. Ahora bien, vamos a buscar otro pasaje en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos, capítulo número 7. Aquí vamos a leer varios versículos. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Dice la palabra de Dios, Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Dejémoslo hasta ahí. Ya en el Nuevo Testamento encontramos en Hebreos una reinterpretación del personaje de Melquisedec. Y se nos dice en primer lugar, y es algo a lo que debemos poner atención, que no tiene descendencia. Por eso es que Melquisedec no es en Hebreos tomado como un personaje común y corriente, sino que recibe carácter divino. Y es por eso que a este personaje Abraham le entrega los diezmos. Y en Hebreos, hermanos, vamos a encontrar, porque recuerde que Melquisedec es rey, pero también es sacerdote. Y la función del sacerdote era, la principal dijimos que era ser mediadores. Y en Hebreos, hermanos, se va a construir toda una teología maravillosa que es por la que nosotros también podemos comprender la gracia salvadora de nuestro Señor. Y es que ahora nosotros no necesitamos ningún mediador ser humano, porque hubo uno que se entregó a sí mismo como única ofrenda para perdonar el pecado del ser humano. Ese es Jesucristo, y Él es ahora nuestro sacerdote por excelencia, nuestro único mediador. No hay otro mediador entre los hombres y Dios, sino solamente Cristo, el Hijo de Dios. No hay otro. Pero fíjese, en Hebreos, más en el capítulo número 8, que yo sé que lo va a ir a leer a la casa, ¿verdad? Ahí podemos encontrar cómo se nos enseña que ahora nosotros seguimos disfrutando de las bondades del Señor, pero también seguimos disfrutando de la mediación sacerdotal. Solo que ahora no tenemos un sacerdote humano, porque aún, hermanos, en el antiguo tiempo o en el Antiguo Testamento o durante el sacerdocio levítico, ellos mismos tenían que purificarse antes de hacer cualquier ejercicio de mediación. ¿Por qué? Porque eran seres humanos, como usted y como yo, con la diferencia que ellos habían sido apartados para una función, como lo era el ser sacerdotes. Pero hoy, hermanos, el sacerdote que tenemos es perfecto, no necesita estar haciendo mediación por él, o sacrificios por él mismo. Solamente él mismo se entregó como único válido sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados
y henos aquí nosotros disfrutando de la presencia, de la gracia y de la misericordia de Dios que está en medio de nosotros y que nos bendice. Seguimos disfrutando de la mediación. Si Cristo no intercediera por nosotros, que fuera de nosotros. Él es nuestro mediador ahora. Y como le decimos, no es un mediador imperfecto, es un mediador perfecto, es un sacerdote perfecto. Pero he aquí, retomamos los principios por los cuales no podemos decir que el diezmo ha quedado inválido o solo es del Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, con las afirmaciones que acabamos de hacer, hay dos cosas que siguen fieles. Primero, la misericordia y la gracia de Dios. Y segundo, nosotros seguimos disfrutando de una mediación a través de un sacerdote que es perfecto. Es decir, que los principios por los cuales el diezmo era motivado siguen vigentes hasta nuestro día. Seguimos, repito, disfrutando de la mediación divina, pero también seguimos disfrutando de la misericordia de Dios. Y es que, hermanos, qué maravilloso es Dios, que nos da alimento, que nos da calzado, que nos permite tener vida, que nos da, hermano, la oportunidad de estar aquí, que nos da salud, que nos da, hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Su misericordia es grande, hermanos, y Él es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Hermanos, a veces pasamos momentos de escasez difíciles, pero Dios nunca deja avergonzados a sus hijos. Y nosotros que somos iglesia debemos reconocer que dentro de esa labor de proveer, Dios utiliza a su iglesia. Por eso nunca debemos ser indiferentes con aquel que pasa hambre, con aquel que pasa frío. Nunca debemos ser indiferentes con aquel que necesita. Mientras nosotros podamos ayudar a alguien, debemos hacerlo, porque Dios utiliza también la iglesia para poder proveer al necesitado. Pero entonces el diezmo sigue siendo válido. Y los principios que motivaron el diezmo siguen siendo el agradecimiento por la gracia de Dios, por supuesto, y la mediación divina que nosotros todavía, hermanos, seguimos disfrutando. Amén. Entonces, resumiendo de alguna manera, podemos decir que los principios que motivaron la enseñanza y la norma del diezmo siguen vigentes. Por lo tanto, nosotros también debemos ser agradecidos con Dios por su misericordia y por esa mediación. Porque si fuera por nosotros, hermanos, nosotros estábamos alejados del Señor. Ahora nosotros alcanzamos misericordia. Y alcanzando esa misericordia, somos nueva criatura. Y ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora bien, los argumentos que acabamos de explicar desde antes de la ley de Moisés, durante la ley de Moisés y aún en el Nuevo Testamento nos dejan claro, repito, que el diezmo sigue vigente. Pero muchas preguntas siguen surgiendo y muchas de ellas con relación a excusas que aparecen cuando ya a nosotros nos toca ser partícipes del diezmo. En primer lugar, hermanos, fíjense, nosotros debemos reconocer que el diezmo es parte del plan financiero de Dios. Y en el plan financiero de Dios hay tres elementos dentro de la economía del creyente: el diezmo, la ofrenda y las limosnas. El diezmo es el 10% de lo que estamos estudiando, que le damos a Dios de lo que Él ya nos da. La ofrenda son aquellas aportaciones que damos, no hay una cantidad fija. Y también, hermanos, están las limosnas, que son aquellas aportaciones, ofrendas que damos para poder ayudar a aquellos que necesitan, que también se dan, hermanos, en especie, en otras formas. Pero si hablamos de un plan financiero que viene de Dios, estamos hablando de un plan que dista, que es diferente al plan financiero del mundo. Y se lo voy a resumir de esta manera. Hermanos, cuando Dios decide bendecir a sus hijos y darle lo necesario, Dios se los da, a pesar de que haya crisis económica, a pesar de que estos elementos estén acá. Nuestro sistema económico no es, hermanos, un sistema que se base
en estadísticas solamente, aunque es bueno conocerlas, pero nosotros creemos que el plan financiero de Dios se sustenta por medio de la fe. Por esa razón, hermanos, dar el diezmo es un acto de fe, de confianza. El argumento de muchas personas es el siguiente: hermanos, si yo doy el diezmo, me quedo sin pagar tal cosa. Si yo doy el diezmo, me quedo sin aportar tal cosa. Y esto es necesario aportarlo. Por eso yo solo diezmo cuando puedo. Y eso del diezmo solamente debe ser para los que tienen. Yo soy pobre, ¿yo para qué? Yo no puedo diezmar. Pues la verdad de lo que dice la palabra de Dios es que le entregamos el 10% de todo lo que Él nos da. Y no podamos negar que trabaje o no trabaje usted, Dios siempre le da. Dios siempre provee. Entonces nosotros podemos ser agradecidos con Dios, con eso que Dios ya nos provee. El propósito del diezmo no es dejarlo pobre a usted o dejarlo sin pagar algo. El propósito del diezmo es que desarrolle usted de manera verdadera su confianza en el Señor. ¿Cuántos tienen una verdadera confianza de que Él es nuestro proveedor? Pero ¿cuántos confían que Él es nuestro proveedor? Pues esa confianza debemos demostrarla. No es algo que se deba limitar a palabras. Pregúntele a alguien que dé el diezmo y no lo da con malos motivos, que no lo da por interés, que lo da por amor, que lo da por agradecimiento. Y pregúntele: ¿le ha faltado alguna vez la comida a usted? ¿Le ha faltado algún bien a usted? Dios no promete hacerlo millonario, pero lo que promete es que tendremos todo lo necesario. Él nos proveerá de todo lo que nosotros necesitemos. Por eso le decía. Y vamos a un último verso porque el tiempo se me está acabando. Vamos a Malaquías 3. Es un versículo muy conocido, ¿verdad? Capítulo número 3, verso 10 en adelante. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué bonito, leámoslo otra vez. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. ¿Quién lo dice? Dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si nosotros creemos que Él es nuestro proveedor y somos fieles entregándole o regresándole aquello de todo lo que Él nos bendice, el 10% Él ha prometido. Dice: probadme, 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 probadme en esto. Que si Él es fiel, hermanos, con nosotros, si nosotros somos fieles con Dios, Él no ignora a los fieles. Dios bendice la fidelidad de sus hijos. No todos dicen amén, no todos dicen amén. Si creemos que Dios es nuestro proveedor, creamos en la promesa que Él dice: probadme en esto. Ya van a ver si no los bendigo, ya van a ver si no les doy lo que necesiten. Hay personas que tienen tanta fe y dicen: yo voy a dar esto, en mis cuentas no me alcanza, pero sé que Dios me va a ayudar. Y al final tiene hasta más de lo que esperaba, porque Dios siempre es fiel. Y cuando se trata de dar, siempre Dios nos gana a nosotros. Porque no se trata, hermanos, de dar por interés, porque las personas dicen: bueno, y esto, hermanos, es propio de corrientes neopentecostales que dicen: bueno, ¿cuánto gana usted? Tanto. Ah, pues su diezmo es tanto, pero si quieren 10 años ganar tanto, mejor delo todo. No, la Biblia establece que es ¿cuánto? Un 10%. Por eso en muchos lugares también no negamos que hay personas que se podrían aprovechar y empezar a hacer declaraciones
que no tienen validez. Le dicen a las personas, mire, si su diezmo son $20, de 60 ya va a ver que Dios le va a llegar a ese nivel su salario. Y de pronto ya su salario no van a ser $20, van a ser 100. Y la gente lo que ve, 2 signos de dólar. Ah, no, eso está bien. Y empiezan a hacer declaraciones de fe, pero realmente lo que se esconde tras eso es el interés. Y no debemos diezmar por interés, debemos diezmar por agradecimiento, debemos diezmar porque tenemos un mediador que es perfecto, y en acción de esa mediación es que hoy nosotros somos hijos de Dios. Esos son los motivos. Pero si es por interés, es probable que se encuentre con testimonios que le digan, mire, yo diezmé varios años, pero nunca me salió la casa que esperaba allá en Miami. Mire, yo diezmé y le pedí a Dios la camioneta 2040, del año 2045, nunca me la dio el Señor. Dejé de diezmar. ¿Cuál era el fondo? ¿Cuál era el motivo de estas personas realmente? Interés. Pero pocas veces nosotros nos fijamos que Dios nos da más, nos da la vida, nos da la salud, nos da el privilegio de ver a nuestra familia con bien, nos da el privilegio, miren, respiren todos, respiren profundo. Eso es un don de parte de Dios. Por eso también debemos agradecerle a Dios. Claro, a nosotros se nos olvida. Y una vez recibimos una bendición al centro comercial. Y a veces, hermanos, gastamos sin medida. Y por eso es que el diezmo tiene también ese elemento que nos ayuda a ser organizados económicamente. Si a veces se queda sin nada a final de mes, no es porque no tenga, hermano, es porque gasten lo que no tiene que gastar. Digan amén, hermano. Es porque los medios de comunicación le hacen creer que tiene necesidad de tener el último teléfono. Y usted dice, Señor, permítese mi último teléfono. Lo necesito. ¿Realmente lo necesita? Entonces a veces eso de que, mire hermano, si yo doy el 10% me quedo sin nada, es una excusa. Y a la vez es la demostración de que no somos ordenados financieramente. Pero cuando alguien es fiel a Dios, lo primero que hace es apartar lo que le pertenece al Señor. No anda con vueltas, voy a ver si me alcanza para darle al Señor. Si no, voy a dar lo que yo, mire hermano, yo no doy el 10%, pero eso es mi diezmo. No, el diezmo es el 10%. Así que yo esto voy a dar, lo que caiga aquí, lo que saque, ese va a ser mi diezmo este mes. Realmente así es como somos nosotros. ¿Qué tal si Dios fuera infiel, así como nosotros lo somos? ¿Qué tal si a Dios se le olvidara darle de comer? ¿Qué tal que a Dios se le olvidara que ese trabajo Él se lo dio y lo despiden? Ahí nos acordamos. Pero Dios no es así como nosotros. Dios es fiel, hermanos. Por eso seamos fieles nosotros también. Y creamos en las promesas de Dios. Y en esta que leímos, esta última en Malaquías, que Él dice, probadme en esto. Ese es un reto, es un desafío. ¿Cuántos prueban al Señor? ¿Están dispuestos a probar? Pues lo que Él ha prometido es que Él abrirá las ventanas de los cielos y las bendiciones vendrán a nuestra vida. Claro, y no solo debemos verlas como bendiciones puramente económicas, sino en todo lo amplio que son las bendiciones de Dios para sus hijos. Por esa razón, hermanos, como yo les mencionaba, muchas son a veces únicamente excusas. Debemos ser fieles a Dios. Él no es infiel con nosotros. Por eso lo primero, fíjese que ahí también se notan nuestras prioridades. Nosotros decimos constantemente que Dios es el primero en nuestra vida. Lo decimos, pero cuando llega una bendición que Él mismo nos da, es el último en el que pensamos. El último. Mira, Señor, si me queda, gloria a Dios. Si no me queda, me aguantas hasta el próximo mes. Mire, a mí Dios solo me bendice en diciembre porque viene el aguinaldo, bien. Yo solo en diciembre diezmo. La pregunta realmente, y se escucha cruda la pregunta que voy a hacerle, pero realmente es así. Solo en diciembre le da Dios de comer, solo en diciembre Dios le provee. Otra excusa es, mire hermano, el diezmo es para los que trabajan. Otra pregunta es, ¿acaso Dios no nos permite siempre tener ingresos en su misericordia? La gente dice, pero yo ¿cómo voy a dar el diezmo? Es que es el 10%, hermano.
Es parte de la organización que como creyentes debemos tener. Ese es realmente la norma, el compromiso que tenemos. Cada vez que recibamos una bendición, seamos agradecidos con Dios. En el primero en el que deberíamos de pensar es en Él. Usted debe saber que dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra congregación, hay una organización por lo cual se manejan los diezmos para la misma obra de Dios. Y es gracias a eso que usted disfruta de luz. Imagínese usted que estuvieran todas las luces apagadas porque no se ha pagado un recibo de luz. Pero todo lo que ve es permitido gracias a esa mediación, gracias a ese esfuerzo de muchos creyentes que comprenden, siguen comprendiendo que el diezmar es una bendición para el creyente. Y probadme, mira, aquel que prueba y dice, bueno, la verdad es que yo nunca lo he hecho, pero lo voy a empezar a hacer a partir de este mes. Y empieza fielmente, nunca lo deja de hacer. Porque esa persona se hace partícipe de un acto de fe. Y en esa confianza se da cuenta que no hay nada mejor que ser fieles a Dios con lo que Él ha establecido en su palabra. Amén. Así que, hermanos, seamos agradecidos con el Señor. No polemicemos tanto la doctrina del diezmo, porque cada vez que se habla de dinero en un púlpito la gente malinterpreta. Pero nosotros, hermanos, nosotros sabemos que todo esto es parte de un plan que Dios tiene con nuestra vida. Seamos fieles, sepamos invertir. Cuando usted aparte el diezmo, eso implica un ejercicio de organización. La gente a veces, hermano, lo que pasa es que recibe y a los 5 días no saben qué se hizo porque ni siquiera apuntan sus gastos. Matrimonios que comienzan. Miren, hermanos, a veces los hermanos somos así, los hombres. Las hermanas tienen más delicadeza para comprar, ¿se ha fijado? Mira, eso está en oferta, esto sí, esto no. Mira, hermano, hay que ser educado financieramente. Y Dios es un Dios de orden. A veces no nos alcanza para poder aportar el diezmo porque ni siquiera sabemos en todo lo que hemos gastado. No somos organizados, no ahorramos, no tenemos un plan familiar de gastos, de ingresos. Gastamos más de lo que recibimos. Y así como, hermano, mejor pidámosle sabiduría a Dios para que, siendo Él nuestra prioridad, nosotros también seamos organizados, seamos fieles con Él. Y también ahí Dios ordenará nuestras finanzas. Y no solo eso, nos dará mucho más de lo que nosotros imaginamos. Así que, hermanos, seamos fieles con Dios. Veamos esta doctrina no como un mecanismo para que usted se quede sin nada, sino como un mecanismo para que Dios pueda y continúe bendiciendo nuestras vidas. Y aún así, hermanos, muchos no diezman y aún así Dios siempre es fiel con todos nosotros, hermanos. Esa es la verdad. Dios siempre nos provee, Dios siempre nos da. Pero si somos fieles, Dios ha prometido, como lo dice en su palabra, abrir los cielos mismos. Una expresión que lo que indica es una acción divina de provisión en la vida del creyente. A veces vamos a atravesar momentos difíciles y vamos a dudar y vamos a decir, hoy sí, perdí mi trabajo, ¿cómo hago? Solo esto es lo que yo tengo en mi bolsa, pero no sé, yo siento en mi corazón ser fiel a Dios y darle el 10% porque nunca he sido infiel con Él, y lo da y se siente una gran paz porque ha cumplido, porque lo hace por fe. Y Dios a la semana, ahí está la llamada, un nuevo trabajo. Es que Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Hermanos, entonces nosotros creamos en el plan financiero de Dios. Comencemos a actuar como debemos. Seamos fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y ya verá si Dios no abre las ventanas de los cielos para bendecirle. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, a comprender esta enseñanza. Cerremos nuestros ojos. El tiempo se nos ha terminado. Hemos tratado de abordar un tema que es mucho más amplio, pero hemos tratado de abordar aquellos principios básicos que fijan la norma del diezmo. Y si bien es cierto,
Muchos podrían catalogar este mensaje o esta enseñanza como una enseñanza no evangelística. La verdad es que siempre que se predica la palabra de Dios, siempre que la palabra de Dios es predicada, Dios habla al corazón del hombre. Y si algo podemos nosotros destacar de la doctrina del diezmo, es la fidelidad de Dios, que aunque nosotros no somos fieles y fallamos muchas veces, constantemente, quizás día con día, Él permanece fiel con nosotros. Pero esta noche, al escuchar usted este mensaje, ha comprendido muchas cosas, pero aparte de eso, Dios ha hablado a su corazón, haciéndole un llamado muy claro para que pueda hacer las paces con Él. Quiero brevemente hacer un llamado. Todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, pero esta noche desea recibirle, pase al frente, venga a los pies del Señor. Si no ha tenido la oportunidad de experimentar el amor de Dios a través de su Hijo, quien murió por nuestros pecados para darnos vida eterna, este es el momento para que usted pueda venir acá al frente y recibir los beneficios de una mediación perfecta. No hay otra manera de poder llegar a Dios, no hay otra manera de poder ser salvos, sino solo a través del Hijo de Dios. También el llamado se extiende para todos aquellos que se han alejado de Dios, pero esta noche desean en su corazón regresar, meditando que quizás como el hijo pródigo han gastado sus bienes en cosas que no convienen. Bienvenido este joven. Pero ahora necesitan regresar y recibir el abrazo del Padre. Yo quiero decirte que Él nunca te ha abandonado, Él nunca te ha dejado. Y hoy que estudiamos doctrina podemos ver qué maravilloso es Dios, que hasta un plan financiero ha dejado para sus hijos. Qué bueno es eso. Ya viene otro joven. Por eso no me puedo extender mucho, pero no te quedes, no te vayas sin el Señor. Ven a Cristo hoy, ponte de pie. El Señor te está llamando. Tú sabes cómo está tu corazón esta noche. Y si necesitas de Dios, si necesitas experimentar un amor sincero, puedes venir delante de Dios esta noche. Quizás has sido traicionado por un sinnúmero de personas, pero el amor de Dios es un amor perfecto, es un amor sincero. Aquí viene otro joven, gloria a Dios. ¿Quién más quiere sumarse a este llamado? No te quedes sin recibir al Señor. Haz las paces con Dios. Él te espera con los brazos abiertos. Hay una sola mediación entre Dios y los hombres, es Jesucristo, quien se entregó a sí mismo para que nuestros pecados fueran perdonados. Ponte de pie tú, que todavía lo estás pensando. Solo tengo un par de minutos, pero no me puedo bajar de acá si tú no pasas al frente. Si tú estás sintiendo el llamado en tu corazón, ya no lo pienses más. Ponte de pie y ven acá al frente. Allá viene otro hombre, gloria a Dios. ¿Quién más quiere venir a los pies del Señor? Ponte de pie, hermano, hermana. Esta es una oportunidad para que puedas hacer las paces con Dios. Ya no sigas lejos del Señor, ya no camines en el sentido contrario. Mejor regresa a Cristo, regresa a Cristo. Ven al Señor nuevamente. Él te espera con los brazos abiertos. Y tú, joven, que te encuentras envuelto en vicios, en pecado, Dios tiene otro plan para tu vida. Dios no quiere destruirte, Dios quiere bendecirte. Por eso ven al frente. Ven al frente, no lo pienses más. No pierdas la oportunidad de poder acercarte al Señor. Oramos por estas vidas. Allá viene otra joven, gloria a Dios. ¿Quién más quiere pasar? Bueno, vamos a orar, y mientras oramos, si usted desea pasar, no se detenga. Aún estemos orando, pase al frente. Padre, te damos gracias esta noche por tu amor y misericordia.
Te damos gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que han pasado aquí al frente. Bendíceles, ayúdales, respáldales con tu Espíritu Santo para que de esa manera puedan resistir la tentación, puedan seguir adelante siendo el ejemplo de otros. Nos sentimos agradecidos, Señor, por tu milagro de salvación esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.